Buenos días, vamos a resolver un ejercicio de dinámica, un ejercicio de plano inclinado. Nuestro ejercicio nos dice que desde lo alto de un plano inclinado 40 grados sobre horizontal y a 2 metros de altura dejamos en libertad un bloque de 3 kilos de masa. Nos dice que hay un coeficiente de rozamiento de 0,15 y nos pide que calculemos cuál será la fuerza de rozamiento, cuál será la aceleración que adquiere el bloque y cuál será la velocidad con la que llega al final de ese plano inclinado. Muy bien, un ejercicio bastante completo y por supuesto interesantísimo. Lo primero que necesitamos es escoger nuestro sistema de referencia. Vale, vamos a ello. Vamos a esa resolución. Primer paso. Escogemos el sistema de referencia. Para ello, yo siempre sugiero una pregunta. Y es la siguiente. Si se mueve, es decir, dejamos en lo alto de un plano inclinado un bloque de 3 kilos de masa, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mover? Hombre, el mismo enunciado en el apartado B te pide que calculemos la aceleración, luego sugiere que sí que se va a mover. Y la lógica te dice que sí que se va a mover. Si se mueve, ¿hacia dónde se va a mover? Entonces diríamos, bueno, pues lo normal es que caiga resbalando por ese plano inclinado. ¿Vale? Perfecto. Luego va a tener una cierta aceleración que vendrá en sentido descendente. Luego los ejes los vamos a escoger de esta forma. ¿Vale? Como la aceleración es a lo largo del plano inclinado, nuestro eje X va a ser precisamente ese plano inclinado, donde se va a mover, y nuestro eje Y será perpendicular. Algo que luego diré, y algo que luego utilizaremos, y que es clave. Nuestra elección de los ejes, precisamente lo que busca es esto. Busca que el objeto se mueva en un solo eje, ¿vale? No va dando saltitos, entonces en el eje vertical no hay movimiento, ¿vale? No habrá aceleración. Toda la aceleración será aceleración en el eje X. En el eje Y, respecto al eje Y, no va a haber movimiento. Esa va a ser la clave de la elección de nuestro sistema de referencia. Bien, luego volvemos a ello. Ya tenemos esto. Luego, nuestro sistema de coordenadas, nuestro sistema de referencia, es estas dos líneas, estos son nuestros ejes coordinados, ¿vale? Las líneas que he representado ahí discontinuas en color verde. Muy bien. El segundo paso. Vamos a representar las fuerzas que intervienen. En este movimiento. Yo siempre empiezo por la fuerza que va a generar el movimiento. ¿Cuál es la fuerza responsable que cuando yo dejo un objeto en alto de un plano, este se deslice? ¿Por qué cae ese objeto de 3 kilos? Y me decís, hombre, pues por la fuerza peso, efectivamente. Perfecto. La fuerza peso, representada por P mayúscula, que es masa por gravedad, ¿hacia dónde va? La fuerza peso es vertical hacia abajo, siempre hacia el centro de la Tierra, ¿vale? ¿El objeto va a caer en vertical hacia abajo? No, el objeto no cae en vertical hacia abajo. El objeto lo que va a hacer es deslizarse por el plano inclinado. Luego, realmente la fuerza peso no es la responsable del movimiento. La fuerza peso tiene dos componentes. Una de esas componentes, que es esta de aquí, es la responsable del movimiento. La fuerza peso y su componente en el eje X. ¿Vale? Perfecto. Luego, la fuerza peso la descomponemos en el eje X y la descompondremos también en el eje Y. Tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y, que la dibujamos ya. La componente en el eje X es realmente la responsable de ese movimiento.
Perfecto. Vamos a calcularla. Vamos a ver cuánto vale esa fuerza de peso en el eje X. Para ello necesitamos recurrir a la trigonometría. Fijaros, uno de estos dos ángulos, ya me he adelantado, pero uno de estos dos ángulos es el de 40 grados. ¿Cómo podemos obtener ese ángulo? Vale, pues vamos a recurrir al siguiente dibujo. Imaginemos que tenemos dos rectas. Una recta que la voy a llamar R y una recta que la voy a llamar S. Perfecto. En un punto determinado voy a trazar una perpendicular a la recta S, que la voy a llamar S perpendicular, y una perpendicular a la recta R, que la voy a llamar R perpendicular. ¿De acuerdo? Bien, ahora enseguida vamos a ver el porqué. Recordad, esto hemos explicado y es seguramente lo que más complejo, lo que más dificultad conlleva. De la recta R a la recta perpendicular forman un ángulo de 90 grados. Es decir, es como si yo giro la recta R 90 grados y obtengo su perpendicular. De la misma forma, la recta RS, si la giro otros 90 grados, obtengo la recta S perpendicular. Luego, la recta R y la recta S, si tal cual las giramos 90 grados las dos, obtenemos dos rectas perpendiculares. Como la recta R y la recta S formaban un ángulo de 40 grados, las dos perpendiculares, como lo hemos girado exactamente lo mismo, 90 y 90 grados, siguen formando un ángulo de 40 grados. Muy bien, si nosotros ahora dibujamos aquí el objeto, fijaros que tenemos precisamente ese ángulo, ¿vale? Es la forma de ver que este es el ángulo de 40 grados. Y ahora al final lo que tenemos es un triángulo rectángulo donde tenemos una hipotenusa, que es el peso, tenemos un cateto, que será el cateto contiguo, que es la componente Y del peso, y tenemos un cateto opuesto, que es la componente X de acuerdo a nuestro sistema de referencia, eje X y eje Y. Perfecto. Luego ya podemos obtener la componente X, que es el cateto opuesto, será hipotenusa, peso, por el seno, en este caso del ángulo, que son 40 grados. Muy bien, es decir, masa por gravedad por el seno de 40 grados. Operamos y eso nos da 18,9 newtons. Esa es realmente la fuerza que genera el movimiento, que provoca el movimiento. La componente Y será hipotenusa, peso, por el coseno de 40 grados, porque era el cateto contiguo. Muy bien, es decir, masa por gravedad por el coseno de 40 grados. Operamos y tendremos, eran los 3 kilos por la gravedad, 9,8, por el coseno de los 40 grados, 22,5 newtons. Vale, ya tenemos las dos fuerzas, peso. ¿Qué más fuerzas intervienen? La normal, representada por una N mayúscula. La normal es una fuerza, es la reacción a la presión, lo que hemos dicho antes. La fuerza P sub I, la componente de la fuerza de peso, P sub I, genera una presión sobre la superficie, cuya reacción, tercer principio de dinámica, es esa fuerza normal. ¿Vale? La fuerza normal es esa reacción a la presión, no la reacción al peso, sino la reacción a la presión que se ejerce sobre la superficie. Muy bien. Es perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Vale? Perfecto. ¿Y qué más fuerzas tenemos? Como el enunciado nos dice que hay una fuerza de rozamiento, tenemos una fuerza de rozamiento. Representada por F sub R. ¿Vale? Recordar
que su valor se obtenía a través de multiplicar el coeficiente de rozamiento mu por la fuerza normal. La fuerza de rozamiento es siempre paralela a la superficie y en sentido opuesto al movimiento. Se opone al movimiento. Como hemos dicho que si se mueve, el objeto se mueve hacia abajo, la fuerza que se opone a ese movimiento es esta de aquí, esa fuerza de rozamiento que va hacia arriba, paralela a la superficie. ¿Vale? Ya tenemos las tres fuerzas, la fuerza peso con sus dos componentes, P sub X y P sub Y, que las hemos calculado perfectamente. La normal y la fuerza de rozamiento dibujadas, representadas. Ahora vamos a resolver. Ya nos queda aplicar las fórmulas que conocemos. Tercer paso. Resolvemos. Para ello, aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Decía que sobre un objeto, si hay una fuerza resultante, esa fuerza resultante será igual al producto de la masa por la aceleración a la cual se ve sometido ese objeto. ¿Vale? Tanto la fuerza como la aceleración es un vector. Luego los signos van a ser importantes. No vamos a trabajar con vectores. Esos signos, que es el carácter vectorial que tienen estas magnitudes, van a corresponder a la elección de los ejes. Por eso decíamos antes que era clave. Muy bien, aplicamos esa segunda ley de Newton. La resultante de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Lo que nosotros hemos hecho es escoger un sistema de referencia y por no trabajar con todo en conjunto vamos a trabajar con dos ejes, eje X y eje Y. En el eje X tenemos dos fuerzas, la componente del peso, P sub X, y la fuerza de rozamiento. Perfecto. La componente del peso, P sub X, va hacia abajo. Luego la trabajaremos, será positiva. La fuerza de rozamiento va hacia arriba, hacia lo que nosotros hemos definido, según con nuestro sistema de referencia, el eje X negativo. Luego le ponemos ahí ese signo negativo. Cuando obtengamos el valor de la fuerza de rozamiento ya será un valor positivo. 5, 6, 7, 12 newtons, lo que sea. El menos es el signo, ya se lo estamos dando aquí. Es exactamente lo mismo que hacíamos en cinemática trabajando en la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en caída libre, que el término de aceleración es menos un medio de g por t al cuadrado. La g era 9,8 y el menos era porque la gravedad iba hacia abajo, ¿vale? Contrario a nuestra elección de eje y positivo hacia arriba. Muy bien. Luego tenemos las fuerzas en el eje X, el peso hacia abajo positivo, la fuerza de rozamiento hacia arriba negativo, de acuerdo con los ejes tal como hemos dicho antes. Igual a masa por aceleración en el eje X. La aceleración en el eje X es la aceleración que hemos representado aquí. De hecho, es lo que decíamos antes, nosotros escogemos los ejes de acuerdo a que solamente tengan aceleración en el eje X. Es lo que realmente nos interesa de todo esto. En el eje Y nos encontramos dos fuerzas. La normal hacia arriba, positiva, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, nuestra elección de ejes, y la componente del peso en el eje Y, P sub Y, que va hacia abajo, negativa por nuestra elección de ejes. Igual a masa por aceleración en el eje Y. Lo hemos dicho antes. ¿Qué pasaba? Lo primero que nos preguntamos, si se mueve, ¿hacia dónde se mueve? Si se mueve deslizándose por el plano inclinado. No va dando saltitos, no hay movimiento en el eje Y. Escogemos el eje X paralelo al plano para que todo el movimiento tenga lugar en un solo eje. En el eje Y hay fuerzas, pero no hay movimiento. Luego, según el primer principio de dinámica, la del principio de inercia, si no hay movimiento, continuará en reposo en el eje Y. No hay movimiento, no hay aceleración, ¿vale? Realmente es lo que supone aquí. ¿Qué error solemos caer? Que como está bajando, pensamos que en el eje Y está bajando, pero nuestro criterio de signos es este. El objeto se está deslizando a lo largo del eje X. No hay ningún movimiento en el eje Y. Perfecto.
Ya tenemos eso claro. Vamos a resolver. Este es nuestro sistema de ecuaciones, donde tenemos la fuerza de rozamiento, no la conocemos, la aceleración no la conocemos, la normal no la conocemos. Tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, no podemos resolver nada, ¿vale? Pero caemos en la cuenta, que lo hemos dicho antes, que la fuerza de rozamiento está relacionada con la normal a través de esta expresión, mu por la normal. Luego, ahora sí, tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Sé resolver un sistema 3×3, ya lo hemos resuelto en cursos anteriores. Vale, vamos a resolver el ejercicio en sí. El apartado A, ¿qué me pedía? Que calculemos precisamente cuánto vale esa fuerza de rozamiento. Perfecto. Para calcular la fuerza de rozamiento, ¿la puedo sacar de la ecuación 1? No. Conozco P sub X, la fuerza de rozamiento es lo que quiero calcular, conozco la masa, pero no conozco la aceleración. Luego, del eje de la ecuación 1 no puedo sacar absolutamente nada. La tengo que sacar de aquí, de esta relación, ¿vale? De la fuerza de rozamiento igual a mu por la normal. Perfecto. Pero la normal no la sabemos, pero sí que la podemos despejar. Despejamos de la ecuación 2 la normal. La normal será igual a P sub I, ¿vale? mg por el coseno de 40, que la hemos calculado antes, que valía 22,5 newtons. Cuidado, la normal no es igual al peso. En horizontal, debido a que había un equilibrio, era igual al peso, pero nunca podemos decir que la normal es el peso. Hay que justificar su valor. En este caso, la normal es la componente y del peso. Es igual a el valor de la componente y del peso, 22,5. Y entonces ya podemos sustituir la fuerza de rozamiento, será igual a mu por la normal, es decir, 0,15 por 22,5 newtons, que me daba 3,4 newtons. Ya tenemos ese apartado A. Apartado B, me pide que calculemos cuánto vale la aceleración con la que cae el bloque. Para calcular esa aceleración, nosotros recurrimos a lo siguiente. ¿Dónde tenemos la aceleración? En la ecuación 1. Pues perfecto. Despejamos de la ecuación 1. Tenemos que P sub X menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Luego P sub X menos la fuerza de rozamiento partido la masa será igual a la aceleración. Por lo tanto, la aceleración será igual a P sub X, 18,9. Menos la fuerza de rozamiento. La acabamos de calcular. 22,5. Dividido por la masa, que nos la daba el enunciado, que ya no me acordaba, que eran 3. Operamos y esto me da 5,2 metros por segundo al cuadrado. Perdona, que aquí he puesto, yo no sé si lo he dicho bien o mal. Vale, era la fuerza de, perdón, P sub X, 18,9, menos la fuerza de rozamiento, que la vista me ha engañado, y he ido arriba, menos 3,4, dividido por la masa, 5,2 metros por segundo al cuadrado. Estupendo. Y ahora nos vamos al apartado C. Bien, el apartado C nos pide que calculemos la velocidad con la que llega al final de ese plano inclinado. ¿Vale? Tenemos el objeto que se está moviendo por ese plano inclinado. ¿Vale? Lo tenemos aquí arriba del todo. Como me decía el enunciado que dejábamos en libertad, me está dando la velocidad inicial,
va a caer acelerando y va a llegar aquí al final con una determinada velocidad, que es precisamente lo que me pide. Muy bien, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a lo largo del eje X. Entonces, en estos casos, casi siempre podemos recurrir, es lo más rápido y sencillo, a la ecuación que me decía velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por el desplazamiento. La velocidad final es lo que me piden. La velocidad inicial es 0. La aceleración la conocemos, 5,2. Necesito conocer el desplazamiento. Para ello, fijaros, el desplazamiento es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que conozco un ángulo, conozco la altura, porque aquí está el dato que no habíamos utilizado todavía. Dejamos caer desde lo alto de un plano inclinado a 2 metros de altura un objeto. Perfecto. Y conocemos ese ángulo que eran 40 grados. ¿Vale? El ángulo lo pongo mejor aquí que no se vea. 40 grados. Estupendo. Por trigonometría, lo hemos hecho ya antes, el cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo que forman. Muy bien. El cateto opuesto son 2 metros. ¿Vale? La altura. La hipotenusa es precisamente el desplazamiento que quiero conocer. Y el seno de 40. Luego, de aquí despejando, ese desplazamiento, 2 partido seno de 40, lo podemos calcular y me da 3,1 metros. 3,1. Perfecto. Luego, ya podemos calcular. La velocidad final al cuadrado será igual a 2 por 5,2 por 3,1. Perfecto. Esperamos 2 por 5,2 por 3,1. 32,2. Luego, la velocidad final será la raíz cuadrada de todo esto, que me da 5,7 metros por segundo. ¿Vale? Por lo general, la relación que me van a pedir de la cinemática, estudio del movimiento, con la dinámica, estudio las causas del movimiento, vamos a utilizar esta ecuación. Y esto es importante, ¿vale? Esta relación trigonométrica entre hipotenusa, desplazamiento y la altura. Esto me lo van a pedir mucho, lo vamos a utilizar muchísimo. Bien, pues este es el ejercicio. Espero que nos haya quedado claro. Espero que se solventen las dudas. Y ahora vamos a practicarlo pues con más ejercicios.